Elinor concordó con todo ello porque no creía que él mereciera el cumplido de una oposición racional. A Jane Austen le gusta la razón y le disgusta nuestras múltiples formas de imbecilidad. Acerca de lo que hice mucho en esta oportunidad, para que no nos quede infinito el video, vamos a focalizar en alguna forma de la estupidez humana a las que Jane Austen pasa lista, y vamos a hacer un video dedicado a los personajes más estúpidos de Jane Austen. En esta oportunidad vamos a ver estas formas de la imbecilidad humana que denuncia la autora: frivolidad, fantasía como oposición a racionalidad, impermeabilidad a la evidencia, obcecación, autoengaño y negación de reconocer los propios errores. Empecemos con el primero: frivolidad. Pensar solo en lo superficial. Sin ninguna seguridad de que Wickham se casará con ella, estamos en Orgullo y Prejuicio, él no tiene la menor intención. Lydia no registra ningún riesgo y piensa en vestido y bailes. Su mamá, que es igual que ella, pierde la cabeza de alegría cuando sabe que va a casarse con Wickham, un matrimonio del que no podía esperar ninguna felicidad razonable ni ninguna prosperidad en el mundo. La señora piensa en sedas, muselinas y batistas. Por otro lado, en su triunfo no hay el más mínimo sentimiento de vergüenza por la conducta de su hija, pero esto es otro tema. En la obra de Jane Austen siempre están estas denuncias a la frivolidad. Vámonos a la abadía de Northanger. ¿No opinas como yo? ¿No te parece mal esa clase de diversiones? Sí, no me gusta nada. El calesín es un medio de transporte muy incómodo. Además, no hay traje que se conserve limpio con ellos. Se mancha uno lo mismo al subir y al bajar, y el viento descompone el peinado. Sí, me desagradan mucho los coches descubiertos. Ya lo sabemos, pero no es precisamente eso lo que se discute. ¿A ti no te parece extraño el que una señorita se pasee en calesín con un joven a quien no lo une ninguna relación de parentesco? Ah, sí, por supuesto, a mí no me gustan esas cosas. Entonces no pueden focalizar en lo importante, y el pensamiento frívolo focaliza en lo superficial y en el presente, sin proyectar al futuro. Lo principal era que su hija se casase. El temor de que no fuera feliz no le preocupó lo más mínimo, ni la humilló el pensar en su mal proceder. 2. Fantasía. La prudencia dicta que a nuestra fantasía deberíamos sujetarla. Lo más prudente sería no dejar demasiado suelta la fantasía. Pero los tontos se dejan dominar por ellas. Estaba en un estado de agradable excitación y de alborotadas fantasías. Un personaje orientado a esto es la señora Dashwood, que decora la realidad con fantasías. En esto, sin embargo, Elinor percibió no el lenguaje, no las declaraciones del coronel Brandon, sino los adornos con que su madre solía enriquecer todo aquello que la deleitaba, amoldándolo a su propia infatigable fantasía. Elinor estuvo medio tentada de preguntarle por qué creía eso, sabiendo que no podría darle razón alguna, que se sustentara en consideraciones imparciales sobre edad, caracteres o sentimientos, pero su madre siempre se dejaba llevar por su imaginación en todos los temas que le interesaban. Entonces, en estas mentes, la verdad es solo un ingrediente casual de una construcción fantástica. En esta ocasión, la dama, que había llegado al último, dejó que su fantasía excediera de tal manera la verdad y la probabilidad que el solo escuchar el nombre de las señoritas Dashwood y entender que eran hermanas del señor Dashwood la llevó a concluir de inmediato que se estaban alojando en Harley Street. Entonces, ni siquiera distinguen lo que saben de lo que imaginan. ¿Cómo era posible que un lingüista, un gramático, incluso un matemático, hubiesen visto lo que ella, hubiesen presenciado la llegada de los dos juntos y oído el relato de su historia, sin pensar que las circunstancias habían hecho que los protagonistas del hecho tenían que sentirse particularmente interesados el uno por el otro? Cuanto más ella con toda su imaginación. ¿Cómo no iba a estar como sobre ascuas haciendo proyectos y previendo acontecimientos? Sobre todo teniendo en cuenta que encontraba el terreno abonado por las suposiciones que había hecho de antemano. Y todos pagamos el precio de que esta gente base sus juicios en su imaginación. Mientras la gente se deje arrastrar por su imaginación para formarse juicios errados sobre nuestra conducta y la califique basándose en meras apariencias, nuestra felicidad estará siempre en una cierta medida a merced del azar. Pero ¿qué es lo que pasa? Que la fantasía es más agradable que la realidad. No se mostró en absoluto deseosa de despertar de un sueño tal de felicidad para admitir todas las tristes verdades de que estaba rodeado. Hay un personaje que reivindica esto de que su sentir es criterio suficiente. Temo, respondió Elinor, que lo agradable de una ocupación no es siempre prueba de su corrección. Al contrario, nada puede ser una prueba más contundente de ello, Elinor, pues si lo que hice hubiera sido de alguna manera incorrecto, lo habré estado sintiendo todo el tiempo, porque siempre sabemos cuando actuamos mal y
con tal convicción no podría haber disfrutado. Y se equivoca porque Marianne Dashwood ha estado conduciéndose de una manera incorrecta y la historia lo va a mostrar. Pero es esto de hacer deducciones precipitadas, suponer y sacar conclusiones de la galera. Sabía que una conjetura que Marianne y su madre hacían en un momento dado se transformaba en certeza al día siguiente, que con ellas el deseo era esperanza y la esperanza expectativa. Estas personas asumen como verdades lo que imaginan. Entonces, coronel, oí que hay una nueva familia en la casita de Barton y mamá me ha contado que son muy bonitas y que una de ellas se va a casar con el señor Willoughby de Comagna. Cuénteme, ¿es verdad? Porque por supuesto usted debe saberlo, como ha estado en Devonshire hace tan poco. ¿Y qué dijo el coronel? Oh, no dijo mucho, pero parecía saber que era verdad, así que a partir de ese momento lo tomé como cosa cierta. Un mono con navaja, un peligro. Pero está hablando la autora de que no nos basamos en razonamientos, sino en cualquier otro factor para precipitarnos hacia conclusiones. La naturaleza humana está tan predispuesta en favor de los que se encuentran en una situación excepcional que la joven que se casa o se muere puede tener la seguridad de que la gente habla bien de ella. Estas son mentes extraviadas y aturdidas. Siguió siendo Miss Crawford, siguió mostrando una mente extraviada y aturdida. Está claro que a la autora no le gusta esto. Y como si esto fuera poco, estas personas llegan a envanecerse de su irracionalidad. Señorita Dashwood, protestó Willoughby, ahora me está tratando con muy poca amabilidad. Intenta desarmarme con razones y convencerme contra mi voluntad, pero no resultará. Descubrirá que mi testarudez es tan grande como su destreza. Tengo 3 motivos irrefutables para que me desagrade el coronel Brandon. Me ha amenazado con que llovería cuando yo quería que hiciese buen tiempo, le he encontrado fallas a la suspensión de mi caleza y no puedo convencerlo de que me compre la yegua castaña. Así que Willoughby se envanece de ser irracional. Otro punto, impermeabilidad a la evidencia. Los que cierran los ojos cuando miran o el entendimiento cuando razonan. Los tontos pueden volverse inmunes a la realidad. Son más de las 3, exclamó. Al parecer tal hecho se le antojaba imposible, increíble, incomprensible y no bastaban para convencerla de su veracidad ni la evidencia de su propio reloj, ni del de su hermano, ni las declaraciones de los criados. Nada, en fin, de cuanto se basaba en la realidad y la razón. Tomemos el ejemplo del señor Collins, Orgullo y Prejuicio, que se imagina amabilidades por parte de sus superiores en rango. Cuando va a presentarse solo a Fitzwilliam Darcy, el desprecio de Darcy crecía con la duración de su segundo discurso y al final solo hizo una leve inclinación y se fue a otro sitio. Collins volvió entonces hacia Elizabeth. Le aseguró, le dijo, que no tengo motivo para estar descontento de la acogida que el señor Darcy me ha dispensado. Mi atención le ha complacido en extremo y me ha contestado con la mayor finura, haciéndome incluso el honor de manifestar que estaba tan convencido de la buena elección de Lady Catherine que daba por descontado que jamás otorgaría una merced sin que fuese merecida. Verdaderamente una frase muy hermosa. En resumen, estoy muy contento de él. Entonces no hay ninguna relación entre lo que este señor imagina y entre lo que sucede, y lo mismo pasa cuando Elizabeth lo rechaza, que no hay forma de que le entre en la cabeza la verdad. Tenía demasiado buen concepto de sí mismo para comprender qué motivos podría tener su prima para rechazarlo. Entonces la gente tonta va a juzgar y decidir y opinar de espaldas a la realidad. El señor Elliot, estamos en persuasión, no puede faltar esta norma. Es muy tonto, le tengo que hacer un video aparte. Miss Clay lo está usando bajo mi recomendación y ya ves cuánto ha mejorado. Se han borrado todas sus pecas. Si saber lo hubiera oído. Tal elogio le hubiera chocado, especialmente cuando en opinión de Ana las pecas seguían en donde mismo. Hay otra forma de la imbecilidad, como formarse propósitos maníacos que no van a cumplir ni pueden cumplir, como cuando Henry Crawford se enamora de Fanny en Mansfield Park. Voy a hacerla muy feliz, Mary, más feliz de lo que haya sido nunca y hasta de lo que haya visto que lo era cualquiera. Y él es incapaz de llevar a cabo semejante empresa o dejarse influenciar por cualquiera que lo quiera influenciar. Siempre se dejaba llevar del último que le hablaba, de la persona que podía tomarlo por su cuenta para hacerse con su voluntad, ¿no? Ser muy influenciable, otra forma de estupidez. Pero sigamos con la obstinación, necedad, testarudez. Los estúpidos no razonan. Solamente un cambio interior puede librar a una persona de su propia obstinación, como le pasa a Marianne Dashwood, gracias a las experiencias que vive, un personaje que se redime. Mi enfermedad me ha hecho pensar, me ha dado tiempo tranquilo y calma para meditar con seriedad las cosas, pero hasta entonces es totalmente obcecada, y una persona así va a atesorar sus propias ideas y se va a negar a razonar por orgullo. La señora Norris no le tenía ningún afecto a Fanny, ni jamás había sentido deseos de proporcionarle satisfacción alguna, pero la oposición que en este caso hacía Edmund provenía más de un partidismo por su plan, porque era el que ella había concebido, que de otra cosa.
Consideraba que lo había combinado todo magníficamente bien y que cualquier alteración solo serviría para estropearlo. Entonces no va a razonar por orgullo. Autoengaño. Las personas tontas se van a autoengañar hasta el final y al final van a decir que siempre habían sabido la verdad. Por ejemplo, en Orgullo y Prejuicio, todo Meryton, todo el pueblo se deja engañar por Wicca, al punto que las hermanas Bennet piensan que si expusieran la verdad acerca de él, nadie les iba a creer. Y cuando todo sale a la luz, siempre lo habían sospechado. Todo Meryton se empeñaba en desacreditar al hombre que solo 3 meses antes había sido considerado como un ángel de luz. Se decía que debía dinero en todos los comercios de la ciudad y sus intrigas, honradas con el nombre de seducciones, se extendían a todas las familias de los comerciantes. Todo el mundo afirmaba que era el joven más perverso del mundo y empezaron a decir que siempre habían desconfiado de su aparente bondad. Mentira. Después de adorarlo sin reserva, la señora Dashwood, sensatez y sentimientos, estaba enterada de la vileza de Willoughby. Siempre hubo una cierta cosa, recuerda, en los ojos de Willoughby, haya rato que no me gustaba. Mentira, estaba obnubilada. Y los tontos no asumen responsabilidad sobre sus errores. Otra característica intrínseca de la estupidez humana. El padre de la familia Bennet, señor Bennet, en parte responsable por negligencia de la fuga de su hija Lydia, asume responsabilidad. No seas tan severo contigo mismo, replicó Elizabeth. No hay contemplaciones que valgan, el mal es tan grande. La naturaleza humana es demasiado propensa a recurrir a ellas. No, Lizzie, deja que una vez en la vida me dé cuenta de lo mal que he obrado. No voy a morir de la impresión, se me pasará bastante pronto. Entonces actúa mal, pero se hace cargo de su error. En cambio, su esposa, que es la imbecilidad encarnada, no puede. La señora Bennet, a cuya habitación subieron todos después de su breve conversación, los recibió como es de suponer, con lágrimas y lamentaciones, improperios contra la villana conducta de Wickham y quejas por sus propios sufrimientos, echándole la culpa a todo el mundo, menos a quien, por su tolerancia y poco juicio, se debían principalmente los errores.